¿A quién le toca? Estamos con las posiciones del grupo 3, doctor. Faltan dos compañeras más para exponer. Y listo. Ya, ok. Bueno, ya. Empiezo. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. A mí me toca hablar sobre la digestión y la absorción en el tubo digestivo. Sabemos que vamos a encontrar alimentos que van a sostener nuestra vida y estos se van a clasificar en hidratos de carbono, grasas, proteínas y vamos a encontrar una excepción de pequeñas cantidades de lo que son las vitaminas y los minerales. Algo que sí tenemos entendido es que la mucosa gastrointestinal no va a poder absorber a ninguno de ellos de su manera natural. Entonces va a tener que pasar por un proceso de digestión preliminar y esto en sí nos va a poder servir para que estos alimentos en sí sean nutritivos. Entonces, de esto es lo que vamos a hablar en este capítulo sobre la digestión y la absorción en el tubo digestivo. Siguiente, por favor. Con respecto a la digestión de estos alimentos mediante hidrólisis, vamos a encontrar a la hidrólisis de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono ya sabemos que son grandes polisacáridos o disacáridos, que van a estar formados por combinaciones de monosacáridos que se encuentran unidos en sí por condensación. ¿Qué es este fenómeno de condensación? Es en sí cuando se elimina un ion hidrógeno de uno de los monosacáridos y un ion hidroxilo del monosacárido siguiente. Entonces vamos a ver que estos dos monosacáridos se van a combinar para así poder producir la eliminación a la vez de los iones hidrógeno e hidróxilo y tener como producto final una molécula de agua. Pero una vez que estos son digeridos, estos van a pasar por un proceso inverso, es decir, que los hidratos de carbono se convierten de nuevo en monosacáridos. Y vamos también a contar con la participación de enzimas específicas del jugo digestivo, que se van a encargar en sí de devolver aquel ion hidrógeno e ion hidróxilo del agua a los polisacáridos, para así poder separar los monosacáridos de otros. Y este proceso se lo conoce como hidrólisis. Como lo podemos ver en la imagen, las R representan a un disacárido y vemos el producto final que es el agua. Entonces, a partir de lo que ya les comenté, de enzimas del tubo de los jugos digestivos, van a poder recuperar aquel ion hidrógeno y ion hidróxilo que se perdió. Con respecto Compañera, a lo disculpa un segundo. Perdona. Doctor, una cosita. ¿Sí? No sé si es que fue un tema que se vio o se pasó por alto, pero el día de hoy teníamos programado una lección con usted. ¿Cómo? El día de hoy teníamos programada la lección con usted. ¿Cuál lección? La lección que está luego del tema 1, tema 2 y el primer tercio del tema 3, que no la ¿Y no dimos la nosotros. suspendieron ustedes? No, porque el día viernes fue feriado, bueno, más que feriado, fueron las votaciones, el día martes fue feriado. O sea que ustedes han dado un aporte, no me han dado. Así es, doctor, solo una. O sea, Puta la falla. Ya queda para el lunes, para el martes. para el martes queda la elección. Claro. Listo, igualmente con los compañeros decidimos decirle para evitar algún malentendido. Ya, para el martes queda. Ya, pero prometan no copiar, por lo menos. Te rías, Sebastián. La verdad. Sigamos. Ya. Entonces, hablando sobre las hidrólisis de la grasa, sabemos que las grasas que vamos a consumir en nuestra dieta son triglicéridos, pero también son conocidos como grasas neutras. Estas son combinaciones de 3 moléculas de ácidos grasos que se encuentran condensadas con una molécula de glicerol. Ya sabemos que durante la condensación se van a perder o se van a eliminar 3 moléculas de agua. Entonces, en su proceso inverso, que sería la hidrólisis, que es la digestión, vamos a ver cómo estos triglicéridos van a actuar por medio de enzimas que se van a poder ayudar a digerir las grasas en sí, van a devolver aquellas 3 moléculas de agua que se perdieron por el anterior fenómeno. Entonces, así va a poder separar las moléculas de los ácidos grasos del glicerol.
Siguiente diapositiva, por favor. Y con respecto a la hidrólisis de las proteínas, sabemos que las proteínas van a estar formadas por múltiples aminoácidos que se encuentran unidos por enlaces peptídicos. Entonces vamos a ver que en cada enlace se va a eliminar por el fenómeno de condensación un ion hidroxilo, un aminoácido, y un ion hidrógeno del aminoácido siguiente. Y aquellos aminoácidos sucesivos de la cadena proteica van a estar unidos en sí por este fenómeno. Y su proceso inverso, que sería la hidrólisis, va a hacer que enzimas proteolíticas devuelvan aquellos iones de hidrógeno e hidróxilo de las moléculas de agua a las moléculas de las proteínas para así poder separar los aminoácidos. Lo que hay que tener en cuenta en respecto de la hidrólisis de las proteínas, las grasas y hidratos de carbono es que literalmente la química que van es la misma, lo único que va a diferenciar es las enzimas que van a participar en cada una de ellas. Ahora sí, siguiente diapositiva. Sobre la digestión de hidratos de carbono. Dale la siguiente, por favor. Ya, vamos a ver que con respecto a los hidratos de carbono que vamos a encontrar en los alimentos, hay tres fuentes importantes de hidratos de carbono, que son la sacarosa, que como sabemos es un disacárido, que tenemos ejemplo que es la azúcar de caña, a la lactosa, que también es un disacárido que lo encontramos en la leche, los almidones, sabemos que son grandes polisacáridos que lo vamos a encontrar también en alimentos de origen no animal, pero también lo podemos encontrar en lo que son las patatas, el pan, el arroz, los cereales. Y vamos a encontrar otros hidratos de carbono que también se van a ingerir, pero en pequeñas cantidades, como son la amilosa, el glucógeno, el alcohol, el ácido láctico, la leche, el ácido pirúvico, las pectinas, aquellas dextrinas. Y vamos a encontrar que en la dieta también va a contener lo que es la celulosa. Pero el problema que hay con la celulosa es que el tubo digestivo, o sea, nuestro tubo digestivo no va a poder secretar ninguna enzima que sea capaz de hidrolizarla. Por eso es que la celulosa no se la puede y no se la considera como que un alimento para el ser humano. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la digestión de los hidratos de carbono, vamos a ver que esta comienza en la boca y en el estómago. Entonces, vamos a ver que cuando masticamos los alimentos, estos se van a mezclar en sí con la saliva. Y ya habíamos visto que la saliva contenía una enzima tialina, que era una alfa-amilasa, que esta va a estar secretada por lo que era la glándula parótida. Entonces, esta enzima va a hidrolizar el almidón, que lo va a convertir en un disacárido, que es conocido como la maltosa, y también lo convierte en pequeños polímeros de glucosa que van a estar formados por de 3 a 9 moléculas de la misma. Entonces, cuando los alimentos se encuentran o van a permanecer en la boca poco tiempo, vamos a ver que al momento de su deglución va a haber un porcentaje solo del 5% de que todos los almidones ingeridos se encuentren ya hidrolizados en sí. Entonces vamos a ver que la digestión del almidón va a continuar en el fondo y en lo que es el cuerpo gástrico, por lo menos 1 hora antes de que todos estos alimentos se mezclen con las secreciones gástricas. En sí, la actividad que tiene la amilasa salival va a quedar bloqueada por el ácido de las secreciones gástricas, pero su actividad enzimática va a desaparecer por completo cuando vamos a encontrar un pH que está en un valor por debajo de 4, aproximadamente. Entonces, antes que todos estos alimentos y la saliva se encuentren mezcladas por completo con las secreciones gástricas, encontramos un valor de un 30 y un 40% de que todo el almidón se encuentre ya hidrolizado, especialmente a la maltosa. Entonces, vamos a ver que cuando tenemos una digestión, por lo que va a ser la amilasa pancreática, que esta también contiene lo que es la salival, que contiene grandes cantidades de la enzima alfa-amilasa. Esta también es idéntica a la saliva, pero tiene como que una función un poco más potente. Entonces, cuando estemos en un tiempo de unos 15 a 30 minutos después que se vació el quimo desde el estómago al duodeno y haya tenido una mezcla con lo que es el jugo pancreático, vamos a ver literalmente una totalidad de que todos los hidratos de carbono ya se han podido digerir. Entonces, lo que va a hacer antes de abandonar el duodeno y la porción proximal de ayuno, todos estos hidratos de carbono se habrán convertido en sí por completo en lo que es la maltasa y los otros polímeros muy pequeños.
Entonces, vamos a también encontrar los famosos enterocitos. Estos enterocitos, ¿qué son o qué van a hacer? Estos van a revestir las vellosidades del intestino delgado y van a contener 4 enzimas muy importantes que vamos a conocer, que son la lactasa, la sacarasa, la maltasa y la alfa-dextrinasa. Estas van a componer a ciertos disacáridos y estas enzimas en sí se encuentran en los enterocitos que revisten en el borde en cepillo las vellosidades intestinales, de forma que cuando hay una ingestión de los disacáridos van a poder contactarse entre ellas. Entonces, lo que vamos a ver es que en sí la lactasa va a degradar a la lactosa, a glucosa y a galactosa. Vamos a ver que la alfa-dextrinasa degrada que la alfa-dextrinasa va a degradar a lo que es la maltasa en maltasa y en glucosa. Y vamos a ver también que la sacarasa degrada la sacarasa a glucosa y a fructosa en sí. Y tenemos que los productos finales que vamos a encontrar de esta digestión es que todos los monosacáridos van a ser hidrosolubles. ¿Qué quiere decir esto en sí? Que se van a poder absorber de manera inmediata y así van a poder pasar a lo que es a la sangre portal. Entonces vamos a ver que en nuestra alimentación diaria encontramos un contenido de almidones muy superior a lo que es el resto de hidratos de carbono. Aquí vamos a ver que la glucosa va a representar en sí en un 80% como producto final de la digestión de estos y que la galactosa y la fructosa van a aportar rara vez un 10%. Siguiente, por favor. Ya, como uno de los trastornos clínicos que pude haber leído, compararles un dato extra, encontré sobre lo que era el trastorno a la intolerancia a la lactosa. Y esto en sí se debe a lo que es a la ausencia de lactasa en todo lo que era el borde en cepillo. Por lo tanto, vamos a ver una incapacidad de poder hidrolizar la lactosa a glucosa y galactosa para su respectiva absorción. Entonces, cuando la lactosa y la molécula de agua que da como producto final no van a ser absorbidas, estas se van a quedar en la luz del tubo gastrointestinal y provocan la famosa diarrea osmótica, que en sí la diarrea osmótica ocurre cuando encontramos demasiados solutos y vamos a ver que estos, como ya les he dicho, van a permanecer en el intestino, vamos a ver que el agua no se va a poder absorber correctamente y todo este exceso de agua va a hacer que las exposiciones vayan a ser un poco más sueltas o líquidas de lo normal que son sólidas. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la ingestión de las proteínas, encontramos que, sabemos que las proteínas van a estar formadas por largas cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a ver que la digestión de estas proteínas en el estómago encontraremos una enzima péptica muy importante que es la pexina. Cuando esta enzima va a estar o alcanza su mayor actividad con un pH de 2 a 3, esta también va a estar de manera inactiva cuando el pH supere valores de 5. Entonces, lo que va a ejercer esta enzima es que a partir de alguna acción digestiva que vaya a tener sobre las proteínas y el jugo gástrico debe ser ácido. Entonces, vamos a ver que las glándulas gástricas que se secretan vamos a ver que las glándulas gástricas van a secretar grandes cantidades de ácido clorhídrico. Entonces, este ácido que acabo de mencionar, se va a sintetizar con las que son las células parietales o las células oxínticas también conocidas de las glándulas y van a tener un pH alrededor de 0.8. Entonces, cuando todo esto se mezcla con el contenido gástrico y las secreciones, vamos a ver, las secreciones de las células glandulares, vamos a ver que el pH se va a situar en unos valores de 2 a 3 y va a tener aquel valor de acidez que es muy favorable para la actividad de la pexina en sí. Entonces, una también de las características de la digestión de la pexina es su capacidad para poder digerir el colágeno. ¿Qué es el colágeno? Va a ser un componente importante en el tejido conjuntivo intercelular de las carnes. Entonces, para que aquellas enzimas digestivas puedan penetrar en la carne y puedan digerir sus proteínas, va a tener que ocurrir primero lo que es la digestión de las fibras de colágeno. Entonces, vamos a ver que en consecuencia las enzimas digestivas de las personas que carecen de esta actividad péptica en el jugo del estómago penetran mal en las carnes ingeridas. Por lo tanto, vamos a ver una digestión muy deficiente, literal.
Entonces, en sí vemos que la pexina no solamente va a iniciar en la digestión de las proteínas, sino que también tiene un valor contribuyente del 10 al 20% de su proceso en la conversión de las proteínas, en proteasas, proteosas, en pectonas y en algunos polipéptidos. Siguiente diapositiva. No sabes que mejor déjala ahí, sí. Sí, me estaba hablando de explicar algo. Ya, también vemos que como teníamos toda esta digestión proteica, toda esta digestión va a estar dada en lo que es la parte proximal del intestino delgado. ¿Qué quiero decir? En el duodeno y en el yeyuno. Y vamos a ver que por efecto también de estas enzimas proteolíticas de lo que es la secreción pancreática, estas van a entrar al intestino delgado, que van a estar procedentes del estómago, y vamos a ver que los productos que se encuentran parcialmente degradados van a ser atacados por enzimas proteolíticas pancreáticas, y estas van a ser la trixina, la quimiotrixina, la carboxipolipeptidasa y la elastasa. Entonces vamos a ver que tanto la trixina como la quimiotrixina van a lo que es a separar las moléculas proteicas en pequeños polipéptidos. Y la función de la carboxipolipeptidasa es atacar el extremo del carboxilo de los polipéptidos y así puede liberar los aminoácidos de cada uno de ellos. Y en sí lo que es la prolastasa, esta se va a convertir en elastasa y esta digiere lo que son las fibras de elastina, que se va a encargar de mantener la arquitectura de las carnes en sí. Entonces vamos a ver que las enzimas de los jugos pancreáticos van a degradar un pequeño porcentaje de las proteínas hasta que sean aminoácidos en sí. Entonces estos se van a encontrar de manera de dipéptidos o tripéptidos. Ahora sí, siguiente diapositiva. Para poder terminar todo lo que está es la digestión de las proteínas, vamos a ver que en sí el paso final de toda esta digestión va a estar llevada por en sí por los enterocitos, ya los que había mencionado antes, que revestían las vellosidades del intestino delgado, en sí las del duodeno y el yeyuno. Entonces vamos a ver que tienen un borde en cepillo que va a estar formado por microvellosidades que se van a proyectar desde la superficie de cada célula. Entonces, vamos a ver que la membrana celular de estas microvellosidades van a contener peptidasas que van a sobresalir de la membrana y así poder estar en contacto con líquidos intestinales. Entonces, van a existir dos tipos de peptidasas que son muy importantes, las aminopolipeptidasas y las dipeptidasas. También vamos a ver que los aminoácidos y los dipéptidos y los tripéptidos se van a transportar con facilidad a lo que es a través de la membrana de las microvellosidades a lo que es el interior del enterocito en sí. Y vamos a ver que en sí se va a completar la digestión de los dipéptidos y los tripéptidos a un estado final de aminoácidos simples en sí, cuando estos ya pasan a lo que es a la sangre, pero van a pasar por el lado opuesto del enterocito. Y en sí, como producto final, va a haber un 99% de lo que es la digestión de las proteínas que fueron absorbidas en aminoácidos, o sea, en sí en aminoácidos. Siguiente. Por último, tenemos la digestión de las grasas. Sabemos que ya las grasas que íbamos a encontrar, que eran las grasas que consumimos en nuestra dieta, se van a conocer como triglicéridos o grasas neutras, que en sí estas están formadas por un núcleo de glicerol y va a estar formado por 3 cadenas laterales de ácidos grasos. En sí, estas grasas neutras tienen importancia en alimentos de origen animal, pero no van a tener lo mismo en alimentos de origen vegetal. Entonces, cuando hablamos de las grasas en sí, es que lo que consumimos en nuestra dieta, también vamos a estar consumiendo pequeñas cantidades de lo que son fosfolípidos, colesterol, y tanto los fosfolípidos y los ésteres de colesterol contienen ácidos grasos. Entonces, por eso se los considera grasas. El colesterol es un esterol que va a estar carente de ácidos grasos, pero posee como que algunas características físicas y químicas de las grasas. Entonces, por eso también se lo considera parte de las grasas. Y cuando vemos que cuando vayamos a tener la digestión de las grasas que va a tener lugar en lo que es el intestino, vamos a encontrar una enzima importante que es la lipasa lingual, secretada por las glándulas linguales en la boca, y esta va a estar va a ser deglutida
con lo que es la saliva, entonces esta en sí como que va a tener pequeñas cantidades de triglicéridos en el estómago, entonces la cantidad digerida va a estar en un valor inferior al 10%, entonces la digestión de las grasas en sí va a tener un lugar importante, o sea, tiene lugar en el intestino delgado. Siguiente diapositiva. Ok, como primer paso para lo que va a ser toda esta digestión de las grasas, va a consistir primero en reducir el tamaño de sus glóbulos con el fin de que las enzimas digestivas, que son hidrosolubles, puedan actuar en su superficie. Entonces, todo este proceso se lo conoce como emulsión de la grasa, que va a iniciar con lo que es la agitación dentro del estómago, luego se va a mezclar la grasa con los productos de la digestión gástrica. Entonces, esta emulsión tiene lugar en lo que va a ser en el duodeno, pero va a tener lugar ahí gracias a la acción de la bilis en sí, y a la secreción hepática que no tiene una enzima digestiva en sí. Entonces vamos a ver que vamos a tener que la bilis va a albergar grandes cantidades de sales biliares y de un fosfolípido conocido como lecitina. Entonces estas dos sustancias, la lecitina, que es muy útil para lo que es la emulsión de las grasas, vamos a ver que en su región polar, es decir, en el lugar en el lugar donde va a ser ionizante en un medio acuoso, vamos a ver que estas moléculas de sales biliares y de lecitina son muy solubles en agua en sí. Entonces, mientras la mayor parte de estas regiones restantes de sus moléculas son muy solubles a las grasas, vamos a ver que las porciones liposolubles de estas secreciones hepáticas se vuelven, se van a poder disolver en sí en la capa superficial de los glóbulos grasos, que estos se van a proyectar en porciones polares. Entonces, estas porciones polares van a ser solubles en líquidos acuosos, lo que va a poder así es reducir en medida la tensión, o sea, la tensión en la superficie de contacto de las grasas y lo que lo va a hacer que sea soluble en sí. Entonces, para no enredar, cuando la tensión en la superficie de contacto de este glóbulo, que no es miscible, que ya sabemos que miscible es algo que se puede mezclar. Entonces, cuando vemos que la tensión de superficie de contacto de este glóbulo no es miscible, es baja, este glóbulo al momento en que se va a agitar y puede, a lo que se agita, se va a disgregar en numerosas partículas diminutas con mucha mayor facilidad que si su tensión en la superficie de contacto fuera mayor. Entonces, una función importante que vamos a ver aquí de las sales biliares y la lecitina es que va a hacer que los glóbulos grasos se fragmenten con facilidad con la agitación del agua en el intestino delgado. Por eso es que así los glóbulos de grasa se reducen de modo significativo en consecuencia a aquella agitación que hay en el intestino delgado. Entonces la superficie total expuesta va a aumentar mucho y como el tamaño medio de estas partículas de grasa emulsionada en el intestino va a estar, va a ser inferior a una micra. Y el aumento de la superficie va a estar causado por aquel proceso de emulsión y va a ser hasta unas 1000 veces más. Entonces vamos a ver que las lipasas, como son hidrosolubles, van a atacar a los glóbulos de grasas en sus superficies. Entonces va a tener en sí una función de detergente, en la cual, la función de las sales biliares es una función de detergente y la lecitina va a tener, y va a ser muy importante para lo que es la digestión de las grasas. Con respecto a los triglicéridos que se van a encontrar digeridos por aquella lipasa pancreática, vamos a ver que, esta lipasa pancreática está presente en grandes cantidades en lo que es el jugo pancreático y puede digerir en un minuto todos los triglicéridos que se encuentren. Entonces, los enterocitos del intestino delgado contienen una mínima cantidad de esta lipasa intestinal, que en sí no es tan necesaria. Entonces, como producto final de esta digestión, vamos a ver que mayor parte de los triglicéridos en nuestra dieta son degradados por la lipasa pancreática. En sí van a ser degradados a ácidos grasos y a 2 monoglicéridos. Como podemos ver en la imagen, la grasa más la acción de la bilis y la agitación en el intestino da paso a todo lo que es la grasa emulsionada. Y la grasa emulsionada,
por la acción de la enzima lipasa pancreática, va a formar los triglicéridos en ácidos grasos y 2 monoglicéridos. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, con las sales biliares y las micelas que van a acelerar este proceso de digestión de las grasas, vamos a ver que la hidrólisis de todos estos triglicéridos es un proceso reversible. Es decir, que la acumulación de todos estos monoglicéridos y los ácidos grasos libres, cuando se encuentran en la fase digestiva, están a bloquear con rapidez al proceso. Entonces, las sales biliares van a tener un papel en la cual se encargan de separar los monoglicéridos de los ácidos grasos libres. Entonces, esto los separa en sí de los glóbulos de grasa porque están en un momento en que se van a encontrar siendo digeridos. Entonces, todo este proceso se produce casi cuando se forma el siguiente mecanismo que va a hacer que las sales biliares se encuentran en una concentración de suficiente agua y tienden a formar lo que son las micelas. Las micelas son pequeños glóbulos esféricos cilíndricos que tienen un tamaño de 3 a 6 nanómetros y que tiene de diámetros y que van a tener entre 20 a 40 moléculas de sales biliares. Entonces vamos a ver que estas micelas se desarrollan a causa de que la molécula de sal biliar se compone de un núcleo de esterol que va a ser muy liposoluble y vamos a ver que va a tener también un grupo polar muy hidrosoluble. Entonces los núcleos de esterol van a rodear en sí a las grasas digeridas y lo que forma es como un glóbulo de grasa central en la micela restante. Entonces los grupos polares de las sales biliares se van a proyectar hacia afuera, cubriendo así lo que es la superficie micelar. Entonces estos grupos los grupos polares van a tener una carga negativa y vamos a ver que todo el glóbulo micelar se va a poder disolver en el agua de los líquidos digestivos y va a permanecer en una solución estable hasta que sea absorbido de la grasa hacia la sangre. Entonces vamos a ver que en sí las micelas de sales biliares van a tener una fusión como medio de transporte de los monoglicéridos y también de los ácidos grasos libres, que en sí son relativamente insolubles al borde en cepillo de las células epiteliales intestinales. Entonces, por lo tanto, los monoglicéridos y los ácidos grasos libres se van a absorber hacia la sangre, como ya lo había comentado, y vamos a ver que las sales biliares van a volver de nuevo hacia el quimo para ser utilizadas una y otra vez, y todo esto se conoce como transbordador. Y por último, sobre la digestión respectiva de los ésteres de colesterol y los fosfolípidos, vamos a ver que gran parte del colesterol que se encuentra formado en ésteres, ya que estos son combinaciones de colesterol libre con una molécula de ácido graso y que los fosfolípidos contienen cadenas de ácidos grasos en sus moléculas, vamos a ver que los ésteres de colesterol como los fosfolípidos se van a hidrolizar por otras dos lipasas que se encuentran en la secreción pancreática, que estas van a liberar los ácidos grasos en sí a lo que es la hidrolasa de los ésteres de colesterol y que en sí va a hidrolizar al éster de colesterol y a la fosfolipasa A2 que hidroliza en sí a los fosfolípidos. Entonces, por último y para recalcar, vamos a ver que las micelas de las sales biliares, como había mencionado, tienen esta función de transporte del colesterol libre y también del resto de moléculas que van a ser digeridas, como son los fosfolípidos y los monoglicéridos y los ácidos grasos libres. Entonces podemos decir que sin estas micelas no se podría absorber en sí el colesterol, porque lo que va a encargar es que las micelas puedan poder mezclarse fácilmente con lo que es el agua. Y todo con eso con respecto a mi tema. Gracias. A ver, chicos, comentarios. Preguntas, comentarios. Algo que no esté claro. Doctor, una pregunta. Altura del intestino, ya para altura del duodeno ya no debería de haber proteínas, pero en este caso sí mencionó que hasta el jugo pancreático tiene bastantes pepsinasas. ¿No se supone que después de lo que ocurre a instancias gástricas ya no hay proteínas o sigue habiendo una cantidad considerable de proteínas?
María Luisa. O sea, yo pienso que vamos a encontrar en sí todo lo, o sea, que estas proteínas por medio de enzimas que vamos a encontrar se puedan convertir a lo que son proteasas, como hablaba yo, que la proteína por medio de lo que es la enzima pexina se convertía en proteasas, peptones, polipéptidos, hasta que esta proteína llegue en sí a transformarse en un aminoácido. O sea, es como que lo que le entiendo a Sebastián es como que hay ciertas cantidades de proteínas, pero para que se pueda en sí ya formar en un aminoácido en sí, y ya no esté en forma de proteína, lo veo así. A ver. Mire, aquí hemos visto, ¿no? Que todos los alimentos vienen condensados. Que los hidratos de carbono son polisacáridos que tienen que terminar en monosacáridos. Los alimentos grasos generalmente vienen como grasas neutras, triglicéridos, que tienen que terminar o sea, tienen que ir adhiriéndose poco a poco hasta que terminen el producto final. Las proteínas también, ¿no? Tienen que terminar como aminoácidos. Y todo tiene un proceso, o sea, nosotros tenemos desde la boca, estómago, intestino, y aquí tienen que ver el páncreas que está metido aquí, hasta aquí se produce el proceso de digestión. Porque he tenido unos genios que me han puesto que en el intestino grueso se absorbe nutrientes. Pero hasta aquí el proceso de digestión y absorción de los nutrientes. Ya en el colon es otra función. Y en cada parte tiene un proceso especial o lleva un proceso determinado, ¿no? A ver, vamos a seguir. A ver, Angie. Angie bonita. Y tiene un amiguito que le está metiendo carpeta. Pero ese amiguito no tiene mucha plata. Se la lleva a comer yogur con pan de yuca, que es lo más típico. Ahora sí, Angie. Le mandaron su yogur y usted se comió un pan de yuca. ¿La yuca qué es? Almidón. Almidón. ¿Cómo se digieren los almidones en la boca? Tenemos la tialina. La tialina. ¿Qué contiene la tialina? ¿Qué enzima? Es amilasa. Sí. Una amilasa salival, ¿no? Entonces, miren, ya en la boca comienza y al llegar al estómago, ¿qué tiempo está en el estómago? Antes que se mezcle, porque tiene que mezclarse con los jugos gástricos, ¿no? ¿Qué tiempo está ahí, Angie? Sin ver. Es que buena pregunta porque se me está yendo la información. Ah, no, espera. Dijo que en la boca quedaba muy poco tiempo, por eso solamente se iba a procesar el 5%. No, se me va la información. Ya fue. Sin ver, sinceramente no sé. A ver, Mayerly. Su amiguito también la invitó a comer pan de yuca. O sea, Empezamos que ahí está la tialina. Ya. la digestión va a continuar al fondo y el cuerpo gástrico, pero hasta una hora antes de que los alimentos se mezclen. Se mezcla. Acuérdense que la tialina, una vez que entra en el estómago, que es ácido, se va a inhibir, ya no va a funcionar. Entonces, y pasa al intestino. Miren que aquí puede haber pasado, cuando ustedes se ingieren hidratos de carbono, puede ser que o sea por forma de sacarosa, la lactosa, almidones, como ustedes quieran. El suelo en el suelo ahí no se produce o no se secreta ninguna enzima que sea capaz de hidrolizarla. Pero una vez que llega ya, aquí ya vienen otro tipo de enzima. ¿Cuáles serían esas? A ver. Diana, ya está en el intestino. Ahí no es la maltosa, la Aquí insignia. de amilasa, aquí en el intestino. Ah, en el intestino. Sí, sí hay amilasa. Sí hay amilasa. ¿Cuál hay? La alfa.
la amilasa pancreática. La amilasa pancreática. Acuérdense que eso en 15, 30 minutos, porque esa sí es potente. Esa sí es potente y se supone que la tialina máximo el 20, el 40% se lo va, porque demora un poquito más una hora, pero una vez que pasa el estómago, se mezcla con las secreciones gástricas y pasa acá, se encuentra con la amilasa pancreática. Y esa sí, del 50 al 80% en 15 minutos se la desaparece. Aquí hay también otras enzimas. ¿Cuáles son esas? Ya a nivel intestinal. A mí mismo. Obvio. Ya. También la compañera mencionó la sacarasa, perdón, la lactasa, la maltasa y la alfa-dextrinasa. Entonces, eso lo que va a hacer es a degradarlo y transformarlo en moléculas más pequeñas. Que el producto final, ¿cuál será, Kiana? Los polímeros pequeños de glucosa, ya lo más pequeñito. ¿Cuáles son esos? Los ¿En polímeros qué terminan los hidratos de carbono? ¿Cómo? ¿En qué terminan los hidratos de carbono? Monosacáridos. ¿Cómo se llama Monosacáridos. ese monosacárido? El más común. Eh, Se enseña en el kinder. La glucosa, pues, Kiana. sí, doctor, sí. ¿Qué más se va a terminar? Estoy nerviosa. Todo termina en glucosa. Esther, usted aparentemente es un candadito porque es segura y nadie la puede molestar, pero de todas maneras hay uno que le está metiendo carpetita por ahí. Se la lleva a comer una parrillada, full proteínas. ¿Qué ocurre con las proteínas? ¿Qué pasa en la boca? ¿Qué pasa en el estómago? ¿Y qué pasa en el intestino? Tiene que aprender por si acaso le inviten a una parrillada, ya tiene que saber qué le va a pasar. En la boca se supone que no se digieren. ¿Por qué? Porque no hay. Y la pectina salival es la... Acuérdense que aquí las proteínas son unas cadenas de polipéptidos que puede ser hasta de 200 aminoácidos. O sea, son cadenas largas, son más difíciles de digerir. Entonces tienen que ir ¿a dónde? Al estómago, Al por medio estómago. de la pectina salival. Ya, bueno, ¿qué pasa en el estómago? Actúa la pectina salival, o sea, y las digiere, las transforma. La pectina salival. María Luisa, ¿hay cierto que funciona la pectina salival? Yo entendía que la enzima péptica era pexina, sí. Claro, pero la enzima péptica del estómago. Pero la enzima ahí, pero necesita tener unas condiciones especiales, pues así nomás no funciona. ¿Qué tiene que pasar ahí, Esther, para que funcione la pectina? Porque entra como peccinógeno. Tiene que haber un pH ¿Qué tipo de pH? 8, 9, 5, 3, 1. de 1.8 a 3.5. Y si se sube a 5, ¿qué va a pasar? Se inactivaría. ¿Y por qué es importante la pectina, Esther, en este nivel? Pero sin ver, pues. Hasta que busques esa palabra. El Zoom. Ni siquiera tengo el libro abierto. A ver. Pero mire, ya, la proteína tiene una capa que la cubre, adentro hay unas cositas que la mantiene unida. Para que se pueda digerir qué es lo que tiene que pasar con esta que está aquí. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué hace la pectina? Digerir el colágeno de las proteínas. Digiere el colágeno, pues, digiere el colágeno. La cosa que ya como que la deja preparadita para que venga el otro tipo de enzima y la
Esa es la propiedad que tiene la pepsina de digerir el colágeno. Una vez que digiere, ya ahí la manda al intestino delgado, ya se la manda papelito ahí, listecita. En el intestino delgado, ¿qué va a pasar? Norma. Sí, dígame, doctor. ¿Qué pasa en el intestino delgado? Porque la pepsina, Aquí- ¿qué? La pepsina es importante en la digestión de las carnes o no, de las proteínas. ¿Qué porcentaje digiere? Esa aquí digería con del 10 al 20%. Ya, entonces pasa el intestino delgado. Ahí sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué encontramos? ¿Qué enzima encontramos en el intestino delgado? Aquí vamos a tener a la tripsina y también a la quimiotripsina. ¿De quién más? Eh, Hasta que También van a estar los enterocitos. todavía no. Enzimas. Esta es la carboxi, polipeptidasa. ¿Qué importancia tiene aquí? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué se va a digerir aquí? ¿Qué se va a destruir aquí, Norma? Aquí se destruían como tal los polipéptidos grandes. Se digiere la elastasa. La elastasa para digerir la elastina, para que ya la desbarate prácticamente. Entonces, es importante. ¿Qué más encima, o qué porcentaje de encima? Aquí ya, ¿qué más viene? Aquí, ¿qué más viene? Mira que aquí tenemos un aparatito. ¿Qué más viene? Ahí ya. O sea, ahí es cuando las proteínas, o sea, ya llegan los enterocitos como tal. Ah, Daniela, oiga, pues si le pongo hasta una flechita, ¿qué se encuentra ahí? Oiga, si usted no lee, no pueden comprender, pues. Presidente, ¿me podría repetir la preguntita, por favor? Daniela, ¿qué viene ahí? A ver, ya tenemos todas las enzimas que dijo nuestra compañera y de ahí sería que esto de aquí se dirige hacia los enterocitos para ser digeridos por las El peptidasas. páncreas produce toda esta de aquí. ¿Qué importancia tiene las enzimas proteolíticas pancreáticas? ¿Qué importancia tiene? Estas de aquí, pues, lo que hacen es... ¿Qué porcentaje van a digerir con las proteínas, cuestiones de enzimas pancreáticas? El resto que faltaba, el 80% más o menos, por ahí. Elemental, pero si haya sido el 20, acá queda el 80, pues no. ¿Y por qué? Porque no fueron digeridas completamente a proteosas. ¿Quién digiere la elastasa? Polipépticos. ¿Mande? ¿Quién digiere la elastasa? ¿Quién digiere la elastasa? Perdón, la elastina. Sería la respuesta. La elastasa. Ay, bueno, ya se digerió. Aquí vamos al intestino. Aquí está el intestino. Estas son las células. Aquí tienen una vellosidad. ¿Qué ocurre ahí? La tricina y la quimiotricina la hace, pero la deja todavía grande. ¿Quién termina de...? Después de eso comienza la carboxipolipeptidasa, que eso sí ya la convierte. Una vez que la carboxipolipeptidasa entra, ahí vienen, ¿a dónde van estos aminoácidos? Los ¿A dónde van? aminoácidos. ¿Cómo se llaman estos que están aquí? Las células del intestino. ¿Cómo se llaman? Son enterocitos. Enterocitos. ¿Qué ocurre en los enterocitos? Existen peptidasas y estas de aquí ya van a dirigir el restante. Ahí están las aminopeptidasas y varias dispeptidasas. Y aquí sí, como dijo María Luisa, el 99%
¿Y qué termina todo esto? Aminoácidos. 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 Ajá. Ya. Araceli, Sí, doctor. a usted la invitaron a comer fuerte plato de yapingacho con harta fritada. ¿Cómo? ¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo es la digestión de las grasas? La digestión de las grasas. ¿En la boca se digieren o no se digieren? Sí, sí, se digiere. ¿Cómo lo hace? Por la lipasa lingual. ¿Ya? ¿En el estómago? En el estómago, sí, también sí se digiere. ¿Cómo así? Por los movimientos de mezcla, o sea, se da aquí, o sea, ya se va a dar la emulsión. Eso sí. Hace la emulsión, sí, ya lo como quien dice. Acuérdense que la grasa son moléculas grandes y lo que hace es fragmentarlas, ¿no? Eso es lo que se conoce como emulsión, ya la va preparando. Acuérdense que esto que está aquí, generalmente, lo que más abunda en nuestra dieta de la grasa son los triglicéridos. Y los triglicéridos están formados por un glicerol y 3 Ácidos grasos. Así es. ácidos grasos. Esto es lo más abundante que tenemos. Bueno, se fue al intestino delgado. ¿Qué pasa en el intestino delgado? En el primer paso, la bilis más la agitación hace que la grasa se emulsione y sobre la grasa emulsionada va a actuar en el intestino delgado el duodeno por las secreciones pancreáticas y manda también la lipasa pancreática. ¿Qué importancia tiene la lecitina? La lectina, perdón. La lectina, Esa parte no la vio. Esa es importantísima en la emulsión de la grasa. Es una de las funciones más importantes que tiene para emulsionarla. Bueno, una vez que esté hecha emulsión, ¿qué va a pasar? se va a transformar en ácidos grasos. Esta que era grandota y son chiquitas. Ya, tenemos bastante. Ya está emulsionada. ¿Qué más le tiene que pasar ahí para que pueda ingresar? O sea, se transforma en ácidos grasos y monoglicéridos. Algo más falta. En las micelas. La formación de micelas. Tienen que acuérdense que estas grasas a veces no se pueden transportar, pues, porque se encuentra que aquí hay agua. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? Son como las micelas tienen grasas afuera hidrofílica. ¿No? Para que se pueda transportar. Le pone una que tiene una porción hidrofílica. Y la hidrofóbica. Entonces ella puede funcionar, ya va. No la deja que se mezclen y a la vez permiten viajar, porque como esto es hidrofílico, se corre con el agua. Entonces ya se produce micela. Ahora si estas micelas van ¿a dónde? A la superficie. ¿A la superficie de quién? Del enterocito. Del enterocito. Y aquí, bueno, ya más adelante vamos a ver, ¿no? Cómo todas estas cosas que ocurren, cómo van a formar origen a los kilomicrones, a los lipoproteínas, que eso vamos a ver más posteriormente. Creo que hasta ahí nos llegó María Luisa, así que continuemos. Yo tengo una duda, no me quedó del todo claro Doctor, cuál era la secuencia yo también tengo una duda. de enzimas. A ver. Primero sabe. ¿Preguntas? Primero sabe. Ya, a ver, yo tengo una pregunta, doctor. Es sobre cuando hablamos acerca de la digestión y la absorción de las proteínas, vimos que intervenían numerosas enzimas, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo le quería preguntar, ¿existe el caso de las personas que son celíacas y que son alérgicas al gluten, ¿ya? Y el gluten es una proteína, ¿ya? Entonces yo le quería preguntar si en este caso estarían
afectadas las enzimas y, o sea, bueno, algunas enzimas de estas que digieren las proteínas y es por esta razón que pues no se puede digerir bien el gluten o no se absorbe bien en las personas que son celíacas. Sí, pues ya eso ya, como que ese ya le jugó el número. Ya usted tuvo ese problema, ya nació con ese problema. Porque eso, pues eso estuvo muy bien lo que nos dijo María Luisa sobre lo que no solamente el gluten. ¿Qué más había, María Luisa? Sobre lo que vamos a encontrar que el ¿de qué me Hay va a personas ganar? que no pueden tomar cualquier leche. La Sobre intolerancia a la lactosa. sí. Entonces depende, ¿no? Depende de, o sea, ya le jugó el número. Mire que el otro vez operamos una apendicitis, chuta, pero con toda la de ley, hasta con eco. Apéndice de tantos centímetros, chuta. Y el apéndice estaba como de recién nacido. Y ahí había sido que el intestino delgado estaba inflamado y era porque tenía una enfermedad del intestino, pues habría que hacer el diagnóstico de la enfermedad del sprue, cualquiera de esas enfermedades. Era un problema intestinal. Cuando hay una infección, un problema, y a esa señora allá, pues le jugó el número, o sea, no se sabe o sea, si ya hay predisposición a algo que usted ya hace intolerancia. Bueno, y hay personas que están bien, de pronto no toleran la leche. Y uno comienza a investigar qué es lo que, y resulta que es intolerante a algunas enzimas, no solamente por eso que hay leches que están deslactosadas, depende, hay varios tipos de leche, porque así ocurre. Cuando ya le juega el número Sabine, ya hay que cuidar nomás. A ver, Sebastián, algo querías tú preguntar. Doctor, una cosita más, una duda más. Ya, y ahorita justo que mencionó esto de la intolerancia a la lactosa, pues yo ayer escuchaba en la radio que existen fármacos que una persona que es intolerante a la lactosa puede tomar si es que va a consumir alimentos que tienen bastante lactosa, justamente para que no exista una mala reacción o para que, como vulgarmente decimos, no se ponga mal el estómago, ¿ya? Pero yo le quería consultar, o sea, ¿qué naturaleza tienen estos fármacos o de qué manera actúan? O si estos fármacos de cierta forma aportan las enzimas que la persona naturalmente no tiene. La verdad no sé qué fármaco será que usted me dice, porque no sé. Pero lo que yo sí le dé, mire, precisita, cada paciente es un mundo. De pronto ese medicamento que usted está diciendo le va a hacer bien, pero de pronto a otros no le va a hacer mal. O sea, depende de cada organismo. Entonces usted, si es un pacientito, usted le tiene ese medicamento, dele pero en dosis baja. Si el pacientito no le hace ninguna reacción, ahora sí aumentele la dosis. Porque si de una, póngase que le salga que es intolerante o le hizo una reacción alérgica a ese medicamento o una proteína que no se absorbió, cualquier cosa. Porque ya le digo, en el marketing hay, le prometen hasta que cura cáncer. Pero ya yendo a la realidad, usted no sabe, pues, ¿no? Entonces uno tiene que ser cauto. Porque en mi época sí se hacían todas esas cosas, pero ahorita donde le sale mal la demandan, pues. Estaban más complicadas las cosas. ¿Dónde está? Sebastián, disculpa que hay que preferir a las mujeres, tú sabes. Claro, doctor, siempre caballero. Lo que le quería comentar, doctor, era que la secuencia de las enzimas que son de proteasas no me quedó del todo claro, porque, o sea, primero que me acabo de enterar de eso, de que en el intestino se digiere mucho más, y segundo está de que aparecen primero dos, después que son creo que la tripsina y otra más, que ahorita no, que no O me sea, acuerdo. mira, la tripsina y la quimotripsina como que al aminoácido, que es de 200, te lo parte. Pero hay algunas que todavía están como polipéptidos, ¿no? La carbopolipeptidasa es así, pum, pum, como que termina. O sea, como que los otros no son, hay una proteína que tiene como 200 aminoácidos, pues, ¿no? Porque son cadenas inmensas. Entonces, las otras dos como que no abastecen, y la otra como que está aquí esperando a ver quién se me escapa. Y es así, ya las elimina, las transforma en aminoácidos ya casi todas. Esa más o menos es la idea, Sebastián. No, sí, o sea, me imagino que el funcionamiento tiene que ser así, pero solo quiero, es como que determinar la secuencia, pero entonces sería primero la tripsina, la quinotripsina,
y ya luego de eso ya queda una La carboxipolipeptidasa. Sí. carboxipolipeptidasa. Ya, pero ¿ya con esa ya ingresa el enterocito o hace falta una más? Porque aquí usted mencionó algo de la en elastina. el enterocito hay qué cosa, Sabina, María Luisa. Aminopolipeptidasa creo que también. Pues claro, pues. Ya, Ahí pero sí no, ya. me refiero a la elastina. ¿Dónde encaja la elastina en toda esta secuencia? La elastina es ya cuando está en la primera parte, la pexina la va y le saca la elastasa. Ya a nivel de intestino existe ya viene la elastasa, ahí ya la comienza a digerir, ya como quien dice, ya la dejas preparadita para que venga la tripsina, la coge y ya la desbarate totalmente. Y la que se le escapa viene la carbono y ahí las termina. O sea, primero tiene que dar, primeramente la capa que lo cubre, y después la va desbaratando las elastasas que las tiene unidas. Las elastinas las mantiene unidas. Entonces viene la elastina y la desbarata. Y ahí ya viene es una secuencia que va en todo un proceso que da en el momento. Las que se van escapando vienen a la carboxipolipeptidasa y las termina. Para que puedan entrar aquí, que aquí vean otra aminopeptidasa que la otra forma. Y ahí sí llega aminoácido. Por eso que diría María Luisa que al final el 99% termina en aminoácidos. Pero ha pasado todo este proceso. Mira que en la grasa del estómago ya comienza la emulsión con los mitos intestinales. ¡Bum! Los comienza. Esa es otra pregunta, doctor. ¿La emulsión tan solo ocurre para proteínas y lípidos, no para carbohidratos? O sea, ¿no afecta a los carbohidratos? No, más que todo es para las proteínas, para las grasas. Más que todo para las grasas. Ok. Ahora, si continuamos, chicos, bueno, ya hemos visto la digestión, ahora vamos a ver la absorción. Ya, bueno, buenos días, doctor, compañeros. Yo ahora voy a hablar acerca de los principios básicos de la absorción y también acerca de la absorción de agua y de iones en el tubo digestivo. Y bueno, para hablar acerca de la absorción, primero tenemos que revisar las bases anatómicas de la absorción, pero no sin antes ver algunas generalidades importantes acerca de los líquidos que nosotros consumimos. Decimos que la media de los líquidos que tomamos al día va a ser de aproximadamente 1.5 litros, los cuales, bueno, se ingieren por la boca y viajan por el tubo digestivo. Ahora, las secreciones gastrointestinales van a aportar unos 7 litros a esta cantidad inicial, dejándonos de 8 a 9 litros, de los cuales de esta cantidad se va a absorber casi todo en el intestino delgado, dejando unos 1.5 litros que pasan por la válvula ileocecal hacia el intestino grueso. Y de estos 1.5 litros apenas van a salir 100 ml o 0.1 litros de líquido o incluso menos por medio de las heces. Ok, todo esto se explica para poder concluir que el lugar con mayor absorción va a ser el intestino delgado. Y bueno, queda la pregunta de por qué no otro órgano como, no sé, el estómago. Y bueno, lo que pasa con el estómago es que este no es un sitio de absorción porque tiene ciertas características. Primero, porque no posee la típica membrana con vellosidades, o sea, no tiene vellosidades que le permitan absorber nutrientes. Así que por esto el estómago no va a tener mayor absorción. Aparte de esto, las células epiteliales que posee están muy adheridas entre sí, o sea, muy pegadas entre sí, y, o sea, tienen uniones estrechas, lo que tampoco permite mayor absorción. El estómago en sí solo va a absorber pequeñas cantidades de sustancias liposolubles, como el alcohol y también otros fármacos, como el ácido acetilsalicílico. Listo. Pero bueno, ahora queda preguntarnos cómo es la conformación del intestino y qué es lo que nos permite y qué le da la característica al intestino de ser tan absortivo, o sea, qué le da la característica de absorber tanto. Si vemos al intestino delgado y tomamos una muestra y lo vemos en el microscopio, vamos a ver a los pliegues circulares primero. Los pliegues circulares, que también son llamados válvulas coniventes o válvulas de Kerckring. Estas válvulas lo que hacen va a ser triplicar la superficie de la absorción. ¿Por qué? Porque aumentan el contacto del quimo con la mucosa intestinal.
Y bueno, al aumentar el tamaño del quimo, o sea, como vemos, no es plano el intestino, sino que tiene como más dimensión y esto aumenta su superficie. Y este aumento de la superficie hace que haya más superficie que esté en contacto con el quimo, lo que propicia la absorción. Ya, estas válvulas se encuentran en todo el intestino delgado, pero van a estar más desarrolladas donde se da mayor absorción, que es en el duodeno y en el ileón. Y bueno, van a sobresalir a la luz aproximadamente 8 milímetros. Ahora, aparte de las válvulas, en toda la mucosa intestinal, hasta en la válvula ileocecal, aunque en menor medida, van a existir millones de estas estructuras que vemos acá, llamadas vellosidades, las cuales sobresalen alrededor de 1 milímetro hacia la luz, como vemos en la imagen. Y bueno, si se pudiera ver a las vellosidades de cerca, veríamos también a las criptas de Lieberkühn que vimos en clases pasadas. Bueno, el punto es que estas vellosidades se encuentran en mayor abundancia en la parte proximal del intestino delgado, donde obviamente también va a haber mayor absorción. Y lo que hacen es, que aumentan el área de la absorción. ¿Cuánto la aumentan? Alrededor de 10 veces más. Y como vimos, si aumenta la superficie de absorción, también aumenta la absorción de nutrientes. Y ahora, por último, estas vellosidades van a estar compuestas de células epiteliales, obvio. Y estas células epiteliales tienen una estructura especial en su borde apical, que es el borde en cepillo. Este aquí está formado por aproximadamente 1000 microvellosidades, las cuales tienen 1 micrómetro de longitud y 0.1 micrómetros de ancho, que sobresalen hacia donde se encuentra el quimo intestinal. Bueno, esta característica aumenta la absorción aún más. En sí, los bordes en cepillo aumentan la absorción hasta 20 veces más. Entonces, como vemos, el intestino delgado va a estar dado para la absorción desde su estructura. Entonces, tenemos que las válvulas de Kerkeling más las vellosidades más las microvellosidades netamente conllevan a un aumento de la superficie de absorción de la mucosa intestinal de casi 1000 veces, haciendo que la superficie total de absorción llegue a medir aproximadamente unos 250 metros cuadrados. Y para ver en perspectiva, 250 metros cuadrados es lo que mide una pista de tenis, así que vemos que la superficie de absorción es gigante. Y bueno, también es por esto que cuando se presentan enfermedades que atacan a la mucosa intestinal, lo más probable es, o sea, por su gran tamaño y por su gran importancia, lo más probable es que si se daña la mucosa intestinal, se vaya a dar un síndrome de mala absorción, como por ejemplo, eso se da en la enfermedad celíaca. Ya. Si observáramos a las vellosidades de manera longitudinal, también podríamos ver cómo tienen una rica vascularización. Y bueno, esto de aquí se da para que se puedan absorber los líquidos y también los nutrientes hacia la circulación portal. Y si vemos, bueno, esta imagen en corte transversal, también podemos observar que además de la vascularización, en el centro tenemos un conducto linfático que se llama un conducto linfático quilífero, que es para la absorción de linfa. Ahora las microvellosidades también las podemos ver en microscopía electrónica para analizarlas un poco más. Aquí podemos ver a vesículas pinocíticas, que son estas de acá, que son porciones invaginadas de la membrana del enterocito que forman vesículas de líquidos absorbidos que han quedado atrapados porque pues pequeñas cantidades de varias sustancias se absorben por pinocitosis. También tenemos el retículo endoplasmático y mitocondrias, que es para energía, obvio. Ya, en el cuerpo celular de cada microvellosidad también se van a encontrar filamentos de actina. Los filamentos de actina son una proteína contráctil, la cual básicamente genera contracciones rítmicas con el objetivo de que las microvellosidades estén expuestas a nuevas cantidades de líquido intestinal y así se pueda optimizar la absorción. La mayoría de movimientos que hace el intestino es para optimizar la absorción. Ya. Ahora decimos que en general en el intestino delgado se van a absorber al día aproximadamente cientos de gramos de carbohidratos, unos 100 gramos de grasa, de 50 a 100 gramos de aminoácidos, de 50 a 100 gramos de iones y de 7 a 8 litros de agua.
pero cabe destacar que estas cantidades no son su capacidad máxima. La capacidad máxima de absorción del intestino delgado es aún mayor, pudiendo llegar a absorber varios kilos de carbohidratos, 500 gramos de grasa, unos 700 gramos de proteínas, y bueno, hasta 20 litros de agua al día, e incluso más. Y bueno, ya cuando nos referimos al intestino grueso, aquí tenemos que tener en cuenta que la absorción de nutrientes es prácticamente nula, a diferencia de la absorción de iones, la cual podría llegar a ser mayor, dependiendo del caso. Y ahora sí vamos a hablar acerca de la absorción isosmótica del agua. Entonces, para poder, como vemos en el título, ¿no? Isosmótica se va a relacionar a la ósmosis. Y para poder entender la ósmosis, primero tenemos que recordar ciertos conceptos, ¿no? Primero que, una solución va a estar formada por un soluto, que por ejemplo aquí vamos a decir que es el sodio, y un solvente, el cual sabemos que el solvente universal es el agua. Entonces, la ósmosis se va a definir como la difusión del agua, que específicamente es el paso del solvente a través de una membrana de permeabilidad selectiva desde un medio de menor concentración de soluto a uno de mayor concentración de soluto. Y bueno, aquí lo vamos a ver gráficamente aplicando los conceptos que ya conocemos. Por ejemplo, aquí tenemos dos compartimentos que están separados por una membrana semipermeable. Ya, vemos que hay un compartimento hiperosmolar, o sea que tiene mayor concentración de soluto, esas bolitas moradas son el soluto, supuestamente. Y tenemos uno que está hiposmolar, o sea que no tiene tanto soluto, pero tiene mayor cantidad de solvente. Entonces sabemos que por ósmosis, el paso del solvente, o sea del agua, se va a dar de este medio de menor soluto al de mayor soluto, al que tiene mayor soluto. Todo esto con el propósito de nivelar o igualar la osmolaridad. O sea, no se busca igualar la cantidad, sino que la osmolaridad. Y eso es la ósmosis y básicamente así se rige la absorción de agua. Viéndolo ya en lo que nos compete, ¿no? En el tubo digestivo, en el intestino, imaginemos que esto de aquí es un vaso sanguíneo y que esta es la luz del intestino. Y bueno, el vaso va a estar transportando sangre que aparte va a tener cierta cantidad de soluto, el cual puede ser, no sé, cloro, potasio, glucosa, etc. Y en la luz intestinal vamos a encontrar el quimo y vamos a tener que pueden existir tres tipos de quimo. Un quimo hipotónico, un quimo isotónico y un quimo hipertónico. Un quimo hipotónico va a estar hiposmolar, o sea, es un quimo diluido donde hay bastante agua. Y entonces, por ósmosis, sabemos que el agua se va a pasar del quimo hacia la sangre para poder nivelar las concentraciones, ¿no? En uno isotónico, el paso del agua va a estar básicamente igual, porque, la ósmosis va a ser igual. Y en un quimo hipertónico e hiperosmolar, o sea, un quimo concentrado, el agua por ósmosis va a viajar de la sangre hacia el quimo, otra vez para nivelar. Y aquí igual también es importante aclarar que para la absorción del agua, nuestro cuerpo primero va a absorber los solutos, o sea, primero tiene que absorber las sustancias que están acá, ¿no? Como son el sodio, el cloruro, glucosa o lo que sea. Y luego va a absorber el agua por medio de la ósmosis. También aquí podemos incluir un dato interesante que se puede destacar, que es el funcionamiento de los laxantes. Los laxantes van a tener el funcionamiento de un quimo hipertónico. ¿Por qué? Porque son sustancias hipertónicas hiperosmolares, las cuales, estando en el intestino, van a provocar que el agua se absorba hacia la luz del intestino, o sea, hacia el intestino. Y como hay mayor flujo del agua, esto se va a ocasionar la diarrea. Ahora vamos a ver la absorción de iones y vamos a empezar con la absorción de sodio. Cada día se secretan con las secreciones intestinales entre 20 y 30 gramos de sodio. Y una persona normal ingiere de 5 a 8 gramos al día de este ion, por lo que para prevenir una pérdida de sodio, el intestino debe de absorber de 25 a 35 gramos de sodio diarios.
Y bueno, es importante también conocer este mecanismo de absorción porque cuando se eliminan muchas secreciones intestinales, como lo sucedería en una diarrea intensa, las reservas de sodio van a disminuir, a veces hasta niveles mortales en plazo de horas. Pero bueno, esto es en caso de enfermedad. Sin embargo, en condiciones normales, la cantidad de sodio que se excreta con las heces va a ser siempre inferior a 0,5% del contenido intestinal del ion. O sea, siempre vamos a tener más de lo que se excreta. Y bueno, esto de aquí va a ser gracias a su rápida absorción por la mucosa intestinal. Y bueno, también dentro de la absorción, el sodio también desempeña un papel importante en la absorción de los azúcares y los aminoácidos, como se va a ver en los siguientes temas. Ya, ahora sí vamos a ver la absorción del sodio, del cloro y del potasio en esta diapositiva. Ya, bueno, para entenderla primero pretendamos que aquí vemos las estructuras que participan en la absorción intestinal. Este es el vaso sanguíneo con sangre circundante, esta es la célula epitelial con su membrana basal y su membrana lateral, y esta, bueno, su parte apical, y esta es la luz del intestino. Bueno, este es el intersticio con su líquido intersticial. Ahora sí, comenzamos con el sodio. ¿Cómo se va a absorber? Decimos que la absorción de sodio va a estar estimulada por el transporte activo del ion desde el interior de las células epiteliales a través de su pared vasolateral hasta los espacios paracelulares. Básicamente, en la pared vasolateral de la célula epitelial vamos a encontrar una bomba muy importante, que es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Y con el nombre ATPasa sabemos que va a utilizar, o sea, que va a gastar energía. Este aquí es un transporte activo, que lleva 3 iones de sodio al intersticio y va a ingresar 2 iones de potasio hacia la célula. Y bueno, de hecho, aquí aprovechando este lado de la imagen, con la absorción de sodio también se va a absorber iones de cloro. ¿Por qué? Porque el sodio es un ion positivo y el cloro es un negativo. Entonces se crea cierto arrastre pasivo del cloro por su carga. Entonces cuando sale el sodio también va a salir el cloro. Ya, pero volviendo al sodio. Este transporte activo que pasa en la membrana vasolateral, lo que hace es reducir las concentraciones de sodio en el interior de la célula, dejando una concentración de unos 50 miliequivalentes por litro. Y la concentración de sodio en el quimo va a ser de aproximadamente unos 142 miliequivalentes por litro. Y el sodio siempre se mueve a favor del gradiente electroquímico, o sea, se va a mover de la luz hacia la célula, ¿por medio de qué? Por el borde del cepillo. Todo esto gracias a proteínas transportadoras específicas que son las que vemos acá. Por ejemplo, tenemos el cotransportador de sodio-glucosa o el intercambiador de sodio y de hidrógeno, que bueno, este aquí es un contratransporte porque bueno, va en dirección opuesta, y también tenemos los cotransportadores de sodio y aminoácidos. Entonces, estos transportadores no son un transporte primario, estos son un transporte activo también, pero un transporte activo secundario. ¿Por qué? Porque para funcionar van a usar la energía de un transporte activo primario, o sea, van a utilizar la energía de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Es decir, que si no existiera, que si se inhibiera esta bomba de sodio-potasio ATPasa, tampoco se daría el transporte por medio de esas proteínas. Ya, esta absorción de sodio lo que hace es crear un gradiente hiperosmótico, haciendo que el agua, porque recuerden que primero les dije antes que primero se iban a absorber los solutos, entonces ya tenemos que se dio la absorción de sodio. Entonces, por esta absorción se crea un gradiente hiperosmótico, haciendo que el agua, por medio de la ósmosis, se vaya absorbiendo, como vemos acá. Y esta absorción se puede dar por medio de 2 vías. Primero, por las uniones estrechas que están en los bordes apicales de la célula epitelial, y esto se le conoce como la vía paracelular. O también por la célula misma, aunque en menor medida, y a este se le conoce como la vía transcelular. Es decir, que estos son los mecanismos de absorción de agua. Ya. Ahora, hablando un poco más del
de la absorción de cloruro, como ya habíamos dicho alguito. Ya, hay que tener presente que en las primeras porciones del intestino delgado, o sea, en duodeno y el yeyuno, el cloruro se va a absorber pasivamente por el gradiente eléctrico del sodio, como había mencionado antes, ¿no? Y bueno, como había mencionado antes, ¿no? O sea, se va a absorber sodio y también se va a absorber cloruro. Esto en sí, bueno, como les había dicho, ¿no? El sodio arrastra el cloruro porque se crea una ligera carga negativa en el quimo. O sea, acá hay una carga negativa y una positiva en el espacio paracelular, entonces pues pasan los iones cloro fácilmente. Aunque también hay que destacar que el cloruro se va a absorber en el ilion y en el colon proximal por el intercambiador de cloruro y de bicarbonato, que básicamente absorbe cloruro y secreta bicarbonato. El cloruro lo que hace es irse hacia el intersticio y luego hasta la sangre posteriormente por medio de los canales de cloruro que están en la membrana vasolateral, que ya les había mencionado. Ya. Bueno, ahora vamos a ver otro mecanismo, o bueno, una herramienta que se da en la absorción de iones, la cual va a estar dada por la hormona aldosterona. Decimos que la aldosterona potencia la absorción de sodio. Como conocemos, esta hormona aldosterona va a ser liberada por las glándulas suprarrenales en un estado de poca hidratación. Y al tener de 1 a 3 horas en la sangre, va a aumentar mucho la absorción de sodio y consecuentemente, como vimos, de cloruro y también de agua. Esto lo hace mediante la estimulación que esta hormona ejerce sobre la bomba de sodio-potasio ATPasa en la membrana del vaso lateral. Esta función de la aldosterona es importante, pero si hablamos del tubo digestivo en general, más importante, la función de la aldosterona va a estar dada en el colon, porque debido a la pérdida de cloruro sódico por las heces va a resultar prácticamente nula y la de agua disminuye mucho. Entonces, aquí la aldosterona actúa sobre el tubo digestivo de la misma manera que lo hace en el túbulo renal. O sea, conserva el cloruro de sodio y el agua en el organismo en caso de que se agote el cloruro sódico y la persona sufra una deshidratación. Ya, por último tenemos en esta diapositiva el potasio. La absorción de potasio se va a dar en el yeyuno y en el ilion mediante el arrastre pasivo por medio de la vía paracelular. La secreción, pero al contrario, la secreción, porque esta es la absorción, la secreción de potasio se va a dar en el colon, o sea, se absorbe en el intestino delgado y se secreta en el intestino grueso. Aquí también va a influir la acción de la aldosterona, o sea, en la secreción, porque, bueno, estimula la bomba de sodio-potasio ATPasa, es decir, se va a absorber sodio y se va a liberar potasio. Y bueno, pero esta función de la aldosterona es más importante en el riñón, o sea, como vimos en clases pasadas. Ya. Ahora tenemos a la absorción del bicarbonato. El bicarbonato, para ser absorbido, debe de pasar por la membrana, pero aquí hay algo, que el bicarbonato no puede difundir por esta libremente, entonces debe de utilizar ciertos mecanismos. En el duodeno y en el yeyuno, cuando se absorbe el sodio, o sea, cuando se va a absorber sodio, se van a secretar los iones de hidrógeno, como habíamos visto que aquí estaba este intercambiador. Entonces se absorbe sodio y se secretan los hidrogeniones, los cuales en la luz intestinal se van a mezclar con las secreciones del páncreas y de la bilis, las cuales poseen bicarbonatos. Y bueno, estos dos iones por la acción de la enzima anidrasa carbónica, se van a convertir en ácido carbónico, el cual luego se va a disociar en agua, la cual se va hacia el quimo, y también en CO2. Este CO2 lo que hace es irse al citosol, y aquí tiene dos rutas. Puede irse hacia la sangre para luego eliminarse por los pulmones por medio de la difusión, como bueno, ya sabemos ese mecanismo, pero también puede combinarse con el agua que está aquí adentro en la célula, producto del metabolismo. Y cuando se mezcla o se junta con el agua,
se va a formar también el ácido carbónico, el cual luego otra vez se va a disociar. ¿Se disocia en qué? En iones de hidrógeno y también en bicarbonato. Los iones de hidrógeno van a ser también secretados hacia la luz en la absorción de sodio, o sea, como que básicamente se repite el ciclo, ¿no? Se botan los hidrogeniones, se absorbe el sodio, luego los hidrogeniones van a la luz y ajá. Y bueno, también el bicarbonato que queda acá se va hacia la sangre por los canales especializados que se encuentran en la membrana. Y a esto se le llama la absorción activa de los iones bicarbonato. Recordemos también que el bicarbonato aquí actúa como un buffer ácido-base, pudiendo reaccionar con un ion hidrógeno para formar ácido carbónico, como vimos, y también con agua. En el ilion y en el colon proximal, las células van a secretar bicarbonato y se van a intercambiar con cloruro, como había dicho anteriormente, por medio de este mecanismo. Este bicarbonato, la función que cumple va a ser irse con el quimo y básicamente neutralizar los productos ácidos formados por las bacterias que luego se van a encontrar en el intestino grueso. Ok, ahora tenemos la absorción de otros iones, que son el calcio, el hierro, el magnesio y también el fósforo. Entonces, el calcio. En el duodeno se va a absorber de manera activa el calcio. En el duodeno se absorbe de manera activa el calcio. Y quien estimula directamente esta absorción de calcio va a ser la vitamina D, la cual va a estar activada por la hormona paratiroidea o la PTH, secretada por las glándulas paratiroides. Y bueno, en sí, la vitamina D y también la PTH son los factores importantes en la absorción de calcio. Y bueno, esta relación también la podemos ver con las personas que sufren de los huesos, o que son muy blancas también, que dicen que no, saben sufrir de los huesos. Y eso se suele relacionar porque, bueno, la vitamina D se asocia con el sol, o sea, se consigue por el sol. Entonces, si falta vitamina D, también probablemente se va a interrumpir la absorción de calcio. Bueno, ahora también tenemos el hierro. El hierro también se va a absorber activamente en el intestino delgado. Y el mecanismo que cumple es que se va a unir a una apotransferina y luego se va a transformar en transferina y bueno, se va a la sangre a seguir su ciclo. Luego tenemos al potasio, el magnesio y el fósforo. Y ellos también se absorben de manera activa, como vemos acá. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta es que en general los iones monovalentes son los que se absorben con mayor cantidad y con mayor facilidad. Un ejemplo de esto tenemos el sodio, ¿no? Como vimos todo el mecanismo y siempre se relaciona, ¿no?, con la absorción de sodio, o sea, es muy importante. Mientras tanto, los iones divalentes o bivalentes solo se van a absorber en situaciones normales, claro está, en menor cantidad. Como por ejemplo, un ejemplo de un ion divalente va a ser el calcio, que la absorción de calcio máxima va a ser de un 50avo de lo que es la absorción de los iones sódicos, o sea, 1/50. 1/50 de la absorción de sodio, que en realidad es poquísimo, si se pone en comparación. Ya. Esto de aquí, ¿por qué se da? Porque básicamente el organismo necesita más iones monovalentes que los bivalentes. Entonces, pues, para nuestra suerte no necesitamos tanto calcio, entonces no hay problema de que se absorba en menor cantidad. Ya. Ahora sí, por último, vamos a hablar acerca de la secreción extrema de iones cloro y de sodio y de agua por el epitelio del intestino grueso en ciertas formas de diarrea. Aquí vamos a ver un mecanismo que es algo interesante. Las células epiteliales inmaduras que están en constante formación de células epiteliales nuevas que migran hacia la luz del intestino se sitúan en la profundidad de los espacios entre los pliegues del epitelio intestinal. Estas nuevas células epiteliales, mientras están aún en las criptas, o sea, en la parte más profunda, van a secretar pequeñas cantidades de cloruro sódico y de agua hacia la luz intestinal, pero son cantidades muy pequeñas.
Y esta secreción, de hecho, también se va a reabsorber de inmediato por las células epiteliales más maduras, o sea, se va hacia la luz, está un rato, se detecta y se reabsorbe. Pero a pesar de esto, aporta una solución acuosa que facilita la absorción intestinal de los productos ya digeridos. O sea, yo lo veo como que da un medio, o sea, da como una capa para que se absorban los productos que están en el intestino, o sea, los alimentos, los nutrientes. En caso de adquirir alguna enfermedad bacteriana que cause diarrea, como por ejemplo nos ponen el cólera, se estimula la secreción de estas células de las criptas epiteliales con pero mucha intensidad, haciendo que la secreción, que era poquito, ahora exceda la capacidad de reabsorción, o sea, ya no se secreta poquito y está un ratito y luego se vuelve a reabsorber. Es tanto la secreción que no se puede reabsorber. Y bueno, esto hace que se pierdan hasta 5 o 10 litros de agua y sales al día en forma de diarrea. Y si no se controla esta enfermedad, hablando del cólera, en unos 1 o 5 días, los pacientes que están muy graves pueden fallecer solo por la pérdida de líquido. Hablando más un poco acerca de del funcionamiento de este mecanismo, decimos que esta secreción diarreica extrema se inicia con la entrada de la subunidad de la toxina del cólera en la célula. Y bueno, esta subunidad lo que hace es estimular la formación de una cantidad excesiva de monofosfato de adenosina cíclico, que en sí este monofosfato de adenosina cíclico abre varios canales de cloruro y permite la rápida salida de los iones cloro de las células hacia las criptas, lo que también a su vez activa una bomba de sodio que saca este ion hacia las criptas para que acompañe al cloruro. Ahí está el cloruro sódico. Y por último, esta cantidad adicional de cloruro de sodio favorece a la ósmosis del agua de la sangre. ¿Por qué? Porque se traduce en un flujo rápido de líquido que acompaña a la sal. Al principio, este exceso de líquido es un mecanismo de defensa, de hecho, porque arrastra las bacterias y resulta útil para combatir la enfermedad, pero pasa de ser bueno a ser excesivo muy rápidamente, y esto de aquí puede ser letal, porque induce una deshidratación grave. Y bueno, para concluir, en la mayoría de los casos es posible controlar esto administrando grandes volúmenes de una solución de cloruro sódico para compensar todas las pérdidas, ¿no?, que se dieron. Y bueno, con eso terminamos el tema 3. Muchas gracias. Ok, Sebastián, si continúen nomás para ver si avanzamos. Después hacemos una retroalimentación. Ah, no tienen preparado. Quiero la honestidad, doctor. Quiero la respuesta honesta, doctor. Así como también se dice las cosas crudas. Quiero la respuesta honesta. Dígame si es que sí o no, para ver si es que miento, digo la verdad. ¿Qué ha pasado? Que no te entendí. No, si es que quiero una respuesta honesta, le digo. Para ver si es que miento, digo la verdad. ¿Sobre qué? Sobre lo de la exposición que dice. Dígame. ¿Que no la tienen o sí la tienen? No, doctores, bueno, yo soy uno de los integrantes del grupo número 4 y el día de hoy contábamos con la lección, contábamos con la retroalimentación de la lección y contábamos con estos temas que la dejamos incluso hasta de lado para ponernos de acuerdo con la lección, o sea, estudiando con la lección. Eso en la Armada de Lecor es un arresto, por lo menos de 48 horas. Te han arrestado 48 horas, sábado y domingo. ¿Y ahora? No lo sé, doctor. Primero, pedirle disculpas. Realmente apenado la situación, pese a que lo estoy diciendo con una sonrisa, sí me apena porque es responsabilidad neta de nosotros. Pero si es que nos puede llegar a comprender el tema, le estaría bastante agradecido, la verdad. Lo que pasa es que yo quería avanzar un poquito porque ya el otro grupo va a entrar a hormonas de crecimiento. Y ustedes están súper atrasados. Incluso ustedes, ¿cuántos aportes han hecho, Sebastián? Tan solo uno, doctor, que fue la primera frecuencia. Entonces, mira, pongamos, ustedes todavía no podrían dar examen conmigo. Todavía no completan los sistemas. No. El otro grupo porque ya pasó. Pero
Honestamente, doctor, creo que tenemos complicado completar los 10 temas, porque tan solo quedan 2 semanas de clase y ahí viene la semana de exámenes. Profe, oye, les pasé también el modelo de los temas de investigación. Sí, doctor, yo también ya se los pasé al grupo y ya saben cómo tenemos que hacer la investigación y cómo tenemos que entregarla. Porque a usted le falta absorción, todo el tema 4, ¿no? Terminando el tema 4, pueden tomar el otro examen. Sí, es que después del tema 4 hay también una frecuente, según el plan analítico. Claro, terminando el tema 4 es frecuente. Ujú. Ustedes todavía no lo terminan. No, sería empezar el No le tema puedo 4. tomar el frecuente, pues, está bien. Sí, es El que otro grupo porque ya va por va a entrar la hormona de crecimiento, entonces ya pasaron todo eso. Pues ya van a hormona de crecimiento. Ajá. Ya van súper avanzados. sí, nosotros hemos tenido 2 feriados, o sea, 2 días menos que ellos, entonces eso nos descolocó por completo. ¿Qué se puede hacer ahí? Nada. Insisto, doctor, realmente me apena bastante. De corazón estoy pidiendo disculpas, la verdad. Bueno, pues, a ver, hablemos sobre esto por lo menos algo. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, yo tengo un par de preguntas respecto a este tema que me surgieron, pues, las curiosidades, ¿no? Ya, a ver, la primera es que mi compañera mencionó algo acerca del ácido acetil salicílico y cómo esto influye o interviene bastante en lo que, o sea, no influye, pero repercute en lo que es la absorción de los nutrientes. Y yo quería preguntarle específicamente cómo lo hace, o sea, porque no estamos en farmacología, pero sería importante conocer cómo lo hace y por qué lo hace. Melanie. A ver, yo del ácido acetilsalicílico mencioné fue que iba a ser absorbido en el estómago, o sea que no iba a ser, que la absorción de este no se iba a dar en el intestino, y bueno, eso fue lo que mencioné. Sabine, ¿se escuchó? Sí, doctor, sí escuché, pero también pues yo quería consultarle a usted a ver si es que se puede ampliar un poquito más respecto a esa información. Ya me compliqué mi carrera, Sabine. O sea, yo no sé cómo, la verdad que el ácido salicílico no tiene nada que hacer con la absorción de los. Lo que yo me imagino que Melanie nos está diciendo es que el ácido salicílico se absorbe en el estómago y el daño que puede hacer si usted está tomando ácido salicílico constantemente. Le va a dañar la mucosa gástrica, probablemente eso, en relación a eso que le dice Melanie. Porque ahí, como si acuérdense que el ácido es un ácido, pues ya se diluye enseguida y se absorbe, por eso es que se absorbe rápido. Lo que les quiere decir Melanie es que se absorbe, o sea, eso ni siquiera llega al intestino delgado, sino que ahí mismo se absorbe. Y si usted por ejemplo, que a las personas que necesitan tomar ácido acetilsalicílico, le dan en dosis pequeñita, pues, 80 miligramos. Sí, Pero una también justo pastilla por eso normal le quería tiene 500. preguntar, porque, por ejemplo, a mis abuelitos, porque el ácido acetilsalicílico es la aspirina, les mandan a tomar eso todos los días, pero les mandan la aspirina infantil y eso tiene que ver justamente para que en este caso no les haga mal, ¿verdad? O sea, que no repercuta en... Su paso el hipertenso, su abuelito. Sí. Es que generalmente ellos tienden a formar trombos. Entonces, como lo hacen con un efecto antitrombótico, o sea, como para mantener la sangre diluida, no se hagan trombos. Pero ellos tienen que, si en algún caso, mire, princesita, si en algún caso tiene algún accidente, usted tiene que notificar que está tomando aspirina porque esos pacientes que cuando se someten a cirugía sangran. Entonces, porque tienen los tiempos alargados. Entonces usted tiene que decir, vea, mi abuelito está tomando aspirina o está tomando ácido acetilsalicílico
para que el médico tenga pendiente eso, ¿no? O de pronto, bueno, si una emergencia no hay nada más que hacer, pues, ¿no? Pero si una programada lo van a suspender en unos 2 o 3 días que pase el efecto de la ácido salicílico y ahí lo opera. Quizás en ese aspecto lo dijo Melanie. Doctor, ahora que menciona justo lo del ácido acetilsalicílico, ¿eso no aumentaría también la perfusión? Y al aumentar la perfusión no haría que hubiera una mayor absorción, ya sea en este caso de los electrolitos que mencionó Melanie. Le pregunto, o sea, y ese aumento de electrolitos también implicaría un aumento de presión. Entonces, esa es mi duda. O sea, no sé si es que me doy a entender en la cadena que le estoy enlazando. No te entendí bien cuál es la pregunta. El ácido acetilsalicílico en sí, quiero saber primero si es que aumenta la perfusión. ¿Aumenta la perfusión al ácido acetilsalicílico, sí o no? No, necesariamente, ¿no? Pero al Lo que momento... actúa es a nivel del mecanismo de la coagulación. Un acto trombótico nada más. No contribuye en el intercambio electrolítico ni gaseoso, entonces. No tiene mucho, no tiene, o sea, los mecanismos que nos dijo Melanie son totalmente fisiológicos y están las bombas que funcionan. Bueno, entra sodio, sale potasio, se mete poca el cloro, el bicarbonato, son bombas que nosotros tenemos ahí. Y bombas para el ácido acetilsalicílico no tenemos, o sea, se absorbe como un medicamento nada más. Ya listo, esa era mi duda, entonces. Mira, aquí lo que se puede resaltar es lo que nos dijo de la importancia que tienen las vellosidades y las microvellosidades intestinales, ¿no? Acuérdense que casi el 90% de todas las nutrientes se hace en el intestino delgado. Y la disposición anatómica que tiene el intestino delgado son vellosidades y microvellosidades. Y acuérdense que viene la cita de Ibercube, que acuérdense que viene donde se produce que te produce los enterocitos, te produce el agua, los electrolitos, carbonatos, para que coja el quimo, que como dijo Melanie, hay veces que hay quimo que está isotónico, hipertónico o isotónico, depende, ¿no? Entonces, según eso, el intestino tiene un sensor y distribuye y qué hace, qué tipo de secreción tiene que ser. Aquí interviene también ya la parte de páncreas, la función de la hidrolática que se llama, bueno, la liberación de secretina, se te produce todas esas cosas. Aquí ya entra la hormona, la aldosterona. La aldosterona comienza a controlar el sodio, potasio. O sea, aquí ya se incluye otro mecanismo. Y para eso tiene que tener una mucosa que incluso se den cuenta que le pone un límite a la ingesta de sal. O sea, acuérdense que la ingesta de sal, usted normalmente, ¿cuánto debe tener, cuánto deben digerir normalmente y cuánto se va a absorber y se va a intercambiar? También le habla sobre la capacidad de absorber y reciclar los líquidos. Miren que usted puede absorber hasta 20 litros de líquido. Por eso es que cuando viene la enfermedad el cólera, si es que usted no controla eso, dice, acuérdense que usted produce 1800 diarios, pero cuando se afecta el enterocito le produce hasta 10 litros diarios. Y si ese paciente está con una diarrea, usted no le controla, porque hay veces que en un comienzo la gente dice, ya me va a pasar, pero son diarreas bastante. Pues yo me acuerdo cuando llegó esa época, usted entraba en emergencia, apestaba esa vaina porque los pacientes entraban ahí, pero que se la hacían, y estaba el conserje limpiando, trapeando ahí, porque es una diarrea que es bien incontenible, ¿no? Y ese paciente, si usted no lo controla, le va a morir. Entraban como la pasa, así chupaditos, toditos, totalmente deshidratados. Entonces, lo que nos estaba comentando Melanie era todos esos mecanismos que había de ósmosis, de transporte, como la glucosa, el sodio, porque son mecanismos que existen y que usted tiene que saberlo, pues, ¿no? Incluso cómo se produce la ósmosis del agua, qué función tiene la aldosterona, y en el intestino delgado, ¿cómo lo hace? Hay intercambio de cloro con agua, cloro con sodio. A nivel de ayuno ya es otra forma, porque y todos estos mecanismos tienen que sabérselo, porque al final de este tema de gastrointestinal tenemos que hacer cómo se hace un balance de ingresos y egresos.
Si ingreso se refiere a lo que usted produce. Usted produce secreción gástrica, secreción intestinal, secreción salival, parótida, bilis, páncreas. Todo eso si usted lo produce, usted lo que ingresa, como quien se dice. Además que diariamente se manda 2.300 mililitros de alimento. Entonces, todo eso usted lo suma. ¿Cuánto se reabsorbe? ¿Dónde se reabsorbe más? ¿En el ilio, en el yeyuno? A ver, Susi. En el hilio. En el ilio, claro. El yeyuno ya en la parte más interna. Entonces, datitos pequeñitos hay que irse sabiendo. Y en esta clase en fisiología lo tienen que, porque ya cuando te pasen a clínica y a cirugía, se supone que saben todo esto, pues, ¿no? Y ya, si le mandan a hacerte, Sebastián, hágame el balance del paciente tal, cuánto ingresó y cuánto egresó, tienen que hacer la suma y la resta. Porque de pronto fue un pacientito que le pegaron 10 balazos y está con gastrostomía, lo tienen con sonda vesical, lo tienen con sonda nasogástrica. Y usted tiene que contarle cuánto salió por la sonda nasogástrica, cuánto salió por la sonda vesical, cuánto salió por la colostomía, cuánto perdió en la sudoración. Entonces son egresos. Y tiene que sumarlo a lo que el intestino normalmente absorbe. Sumarlo todo eso y dice, ha entrado 9 litros y ha salido 10, está en contra. Hay que poner, a lo normal tiene que poner 1 litro más. O sea, todas esas cosas tenemos que ver. Y estos detalles que nos dijo Melanie, en realidad ustedes se supone que se lo saben, pues, vieron homos y transporte activo, pasivo, si vieron es como que ellos ya hayan pasado, entonces se supone que se sabe, ¿no? Pero eso ya en la práctica tiene su importancia porque usted va a hacer cuando son internos lo mandan a hacerte el balance. Y usted tiene que tener pendiente que todo eso tiene que entrar en el balance, lo que ingiere y lo que se absorbe. Entonces, ay, ¿qué más queda, pues? Doctor, yo tengo una pregunta, porque Sí. yo he escuchado en muchos casos que dicen que la diarrea osmótica, o sea, la tratan con refrescos como la Coca-Cola, pero ahora viendo el tema, yo digo, ¿no empeoraría eso la diarrea? Porque es como un líquido que tiene altos contenidos de glucosa y sería como hiperosmolar, ¿no? Como que la empeoraría, ¿no? No sé, tengo esa duda porque La yo verdad he es que yo visto no que, sé que el tratamiento sea con Coca-Cola, yo no he no sabido. sé, yo he dicho, tienes mal intestinal, tómate una Coca-Cola. Yo he visto que hacen eso. La que sabe bastante sobre eso es Solange, eso sí sabe bastante sobre los remedios de la abuelita. Pero yo la verdad, es que mire, ya van a entrar ustedes ya cuando entre cursos más avanzados, ¿no? Van a ver que las diarreas son isotónicas, o sea, usted va a tener diarrea isotónica y hiperosmolar. Entonces, según eso, le hacen la valoración de los electrolitos. Y según eso le calculan cuánto electrolito, cuánto sodio, cuánto potasio y cuánto de agua tiene que ingresar. Porque cuando usted se da cuenta que ha perdido mucho sodio y mucho cloro, cuando está con diarrea, el popo ¿cómo se llama? Le arde, pues, porque está ácido. Entonces, ¿qué puede haber botado ahí? Cosas ácidas, pues cloro, ha perdido mucho cloro. Entonces ahí nomás usted ya sabe que tiene que ingerir cosas ricas en cloro, ¿no? O sea, depende del tipo de diarrea y depende del tipo de eso depende del tratamiento que le van a dar. Si está hiperosmolar, no le voy a dar soluciones hiperosmolares. Si está hipotónica, no va a dar solución hipotónica. Por eso es que en el suero, en el mercado existe, dice, Normosol M. Normosol M significa mantenimiento. Dime Normosol R significa que me va a restituir porque ese está rico en electrolitos. El Normosol M está en lo normal, o sea, por eso son para mantenimiento, o sea, pero eso depende de qué tipo de diarrea hubo. Bueno, en el adulto generalmente no hacen ese control, no, más o menos no se imagina, ya usted vive, ya la experiencia, no, yo a la final me pasa esto. Pero en los niñitos no, porque ellos no dicen, no saben. Entonces ahí sí tienen que hacer el control de electrolitos. Entonces él está viendo cómo está el sodio, cómo está el potasio. Entonces es un poquito más complicado el manejo de esas cosas. La verdad que yo no le puedo decir, porque yo nunca, no sé cómo será, cómo funciona la Coca-Cola. No sé qué contiene la Coca-Cola. Entonces, yo pienso que más bien le va a hacer daño, que ellos no le dieran. Doctor, en ese caso, en la diarrea, o sea, solo se tiene que reponer
la cantidad de líquido y electrolitos perdidos. O sea, Así es. Es un básicamente. mecanismo de Pero defensa, acuérdense, es un mecanismo de en el defensa. caso yo tenía la duda en el caso del cólera, o sea, ahí sí se debería dar antibióticos porque la Claro, ahí sí se pérdida da es antibiótico. mayor Si no que da la antibiótico, se le reposición. muere. Claro, pues tiene que dar tratamiento y no solamente antibiótico. Hay que darte sales rehidratantes. Ahí ya es otro tipo de tratamiento. Ahí se le hacen valoraciones de sodio, potasio, cloro. Ahí le hacen todo electrolito. Ahí es diferente. Diferente. O sea, es que usted nos había dicho que solo había que rehidratar, pero en este caso, o sea, la pérdida va a ser mayor que la reposición, o sea, la velocidad. Entonces ahí sí se debería tratar. O sea, mire, por eso le digo, depende, pues, digamos, una transgresión alimenticia. ¿Qué es una transgresión? Que de pronto comió algo y le hizo daño. Como una transgresión, usted se siente como que el cuerpo como que le han dado, lo han apaleado un malestar en el cuerpo, una como media, como que le da fiebre y como que le da fiebre y el malestar y diarrea. De pronto se comió un arroz con menestra que no estaba tan bueno, bueno, su organismo lo cogió y lo eliminó y al día siguiente, máximo los días, ya estaba papelito otra vez. Pero cuando eso ya pasa de 2, 3 días y ya viene acompañado de fiebre, ya le indica que ahí hay una infección. Entonces ya es otra medida, ya es diferente. ¿Sí? Y usted ya se da cuenta. Digo, no, pues yo ya tengo son 2 días, 3 días con diarrea, ya me está dando fiebre, ya cambia. Pero usted ya lo puede manejar porque usted ya está más consciente. Pero los niñitos no, pues son maneras que se hacen la caca y dicen, si la mamá no se da cuenta, pues, se ven los pañales ahí, ya cuando, y ni aún así la mamá la tiene con sus agüitas. Mire el problema de nosotros, Sus. Si usted quiere hacer una casa, ¿a dónde recurre? ¿Al arquitecto ¿Cómo? o al ingeniero? A cualquiera de los dos, ¿sí o no? Sí, Si se le daña el carro, ¿a dónde va? al mecánico. Mecánico. Sebastián, si se te daña la luz, ¿a dónde va? Al fontanero. No, a la empresa. Electricista. Sabine, se le Sí, está doctor. regando el agua de su llave, ¿qué? ¿A dónde va? Al plomero. Ya, entonces mire, pero cuando se fue un chiquito, primero le escucha a la vecina, lo que la vecina le dice. Después lo que le dice la comadre. Después va donde el brujo. Después se mete a internet. Se pone a whatsappear. Internet con la amiga. Ya cuando le está fallando, cuando el doctor, cuando el paciente ya está descompensado todito. Y si no se lo arregla enseguida, es un mal médico. Así es la vida de nosotros. Nos espera eso. Así es medicina. En otras casas, se dañó el carro, corre donde el mecánico. Pero donde el médico, primero donde la comadre, donde la vecina, después se va donde el brujo. Oiga, si son cosas que uno se ríe a veces, chica. Y ya cuando está fregado, ahí lo llevan. Y quieren que eso le dejen de vencito enseguidita, los 2 días. Así más o menos. Así que váyanse preparando para eso, muchachos. Bueno, estamos bien y el cuerpo lo sabe. Yo sé que eso ha sido, Sebastián, ya no importa. Más se perdió en la guerra. Pero tratemos de avanzar. Miren que chuta va a ser que si el otro grupo sepa más que ustedes, qué vergüenza. Vamos a avanzar. Tratemos de avanzar en la próxima. Ok, chicos, nos vemos la próxima clase.